Hoy en Butacas Vacías tenemos la dicha de estar de nuevo con don Gil de la Pisa y vamos a hablar de un tema muy serio. Se trata de la gravedad del pecado, un tema tabú hoy en día que casi nadie habla de él. En primer lugar, don Gil, vamos a preguntarle antes de hablar del pecado, ¿cuál es la verdadera sabiduría? Hombre, la verdadera sabiduría yo la definiría simplemente con un dilema: o se es necio o se es sabio. Es decir, nuestro Señor lo dice claramente en el Evangelio, que solamente hay dos opciones: o estás con Él o estás contra Él. Sí, sí, dice, sea vuestro lenguaje sí, sí, o no, no, porque todo lo demás viene del abismo. Pues habida cuenta de este dilema de la vida, la verdadera sabiduría es saber para qué estamos en este mundo. Si sabes para qué estás en este mundo, eres sabio. De ahí el latín scio, ¿no? Sabio, que sabe. Y si no, eres necio, nescio, no sabes. O sea que la cosa es facilísima. Solamente hay en el mundo sabios y necios. Muy bien, pues si le parece, vamos a hablar ya propiamente del fin del hombre. ¿Para qué estamos en esta vida? Precisamente saber eso es la clave de todo, ¿no? Y por lo que yo veo, la gente es lo que no le preocupa. Se preocupa de todo menos de por qué está en esta vida. Una de las formas de verlo, precisamente, de ahí mi fervor constante y mi predicación constante, porque ya casi se ha convertido en una obsesión, de hablar de los ejercicios espirituales. Porque solo ante Dios, en el silencio de esas casas maravillosas donde puedes pasear mientras meditas y nadie turba tu paz, ves la realidad de la vida. ¿Para qué estás en esta vida? Precisamente San Ignacio de Loyola, en su principio y fundamento, al principio de los ejercicios, sienta las bases del fin del hombre, ¿no? ¿Cuál es el fin del hombre según San Ignacio? Eso mismo. Es la clave de los ejercicios espirituales. San Ignacio de Loyola, ese militar español que cayó herido defendiendo Navarra, Pamplona, mejor dicho, contra el ejército francés, que se retiró en Manresa, y ahí él hizo los primeros ejercicios espirituales bajo la inspiración de María, ¿no? Pues puso como base, que fue resultado de su meditación durante tantos días, lo que llama el principio y fundamento. Dios ha creado al hombre para conocerle, amarle, servirle en esta vida y después disfrutar de su presencia por toda la eternidad. Ese es el principio y fundamento. Y da acá una consecuencia. Es decir, si Dios nos ha creado para eso, todo lo demás no tiene importancia. Y la famosa segunda parte del principio y fundamento, por lo cual te tiene que dar lo mismo salud que enfermedad, riqueza que pobreza, vida larga que corta, etc. Y sin embargo los hombres nos preocupamos de todo, de ganar dinero, de triunfar, y sin embargo todos acabamos igual, en muy poco tiempo. Yo que ya soy un veterano y viejo, pues ya dentro de poco, ¿no? Los más jóvenes, espero que duréis tanto como yo, para suerte de España y para suerte de la religión, ¿no? Nos habla San Ignacio de esa santa indiferencia, ¿no? Usar de las criaturas tanto en cuanto nos ayuden a conseguir este fin y no usar de ellas tanto en cuanto no nos ayuden. Ha quedado muy clara esta indiferencia que tenemos que tener, pero realmente lo que nos separa de Dios, el único mal real en este mundo, es el pecado. Ahí está el problema precisamente. Es decir, para entender el pecado, que es el tema, digamos, de la conversación de hoy, San Ignacio, después del principio y fundamento, nos hace ver claramente cuál es el único mal que hay en el mundo. El único mal, y es fácil de entender, es enfrentarnos al Creador. Y para que lo entendamos bien, San Ignacio hace dos meditaciones fundamentales: la creación de los ángeles y su precipitación en el infierno,
porque por soberbia quieren ser como dioses. Y la suerte que corren Adán y Eva. Es decir, es tan impresionante meditar en lo que les ocurrió a los ángeles, que esa sería la forma de entender lo que es el pecado. El pecado es tan serio que nos tenemos que dar cuenta que Dios nuestro Señor, que había creado unos seres fantásticos con una inteligencia superior, espíritus puros, bueno, algo maravilloso, no los conocemos, no los hemos visto, pero por la fe y por lo que nos cuenta la Biblia, por lo que Cristo nos da a entender, etcétera, en los apóstoles, y por toda la teoría que los santos padres han elaborado a lo largo del magisterio perenne de la Iglesia, hemos de reconocer que eran algo excepcional. Bueno, pues todo eso, por una sola ofensa a Dios, se convierte en un infierno. Dios crea el infierno por una sola desobediencia de la criatura más excelsa que ha creado, de espíritu, ¿no? Es terrible. Pero explican los teólogos que al ser el ángel espíritu puro, cuando peca, ve las consecuencias de su pecado hasta el final. No es como nosotros, que somos limitados. Totalmente. Nos podemos arrepentir, podemos hacerlo en un momento, pero el ángel no. El ángel vio claramente lo que significaba ese no serviré y sus consecuencias finales. Y a pesar de todo, libremente lo dijo. Sí, pero es una sola, digamos, es un solo error. Al primer fallo, es tan grave la ofensa. Pero es que para entenderlo hay que comprender lo que es Dios. Hoy nosotros, el mundo, la gente que nos rodea, no tiene idea de lo que es Dios. Ese es el gran problema. Hacen chistes, vamos, y no es una cosa para hacer chistes. Dios ha creado el universo. Todo lo que están haciendo los sabios, intentando demostrar que el mundo se ha hecho a sí mismo, ahora con las partículas famosas esa, etcétera, bueno, no. Es imposible que exista nada si no hay una fuerza anterior, una capacidad anterior. Y ese es Dios, que es infinitamente sabio, infinitamente justo, bueno, lo reúne todas las perfecciones sin el mínimo defecto. Toda la potencia, es omnipotente. Claro, al lado de eso, el ángel o el hombre es un polvo, un granito de polvo. Claro. Y se revela contra el que lo ha creado. Hay un ejemplo sencillo para entender la gravedad del pecado. Por ejemplo, en el ejército, pensemos si un soldado pues le pega un golpe a otro soldado, pues es grave, pero es más grave si se lo pega a un sargento, mucho más si se lo pega a un capitán y mucho más a un general, ¿no? Está en virtud de la dignidad de la persona ofendida, ¿no? Y como Dios tiene una dignidad infinita, en cierta manera el pecado es un hecho, una transgresión infinita. Sí, es una comparación que nos puede dar una idea, pero que por otra parte las medidas son tan distantes, es decir, entre la ofensa de un bofetón a un general y la ofensa a Dios, son comparaciones infinitas, es decir, en matemáticas, infinito. Claro, no es que nuestra mente finita... Pero ahí está precisamente nuestra inteligencia de hombres, de pensar en eso, lo grave que es el pecado. Y es lo que intenta San Ignacio en los ejercicios. El que entiende lo que es el pecado, evidentemente, toma la vida en serio. Hoy no. Ni la gente se confiesa, ni oyes predicar en las iglesias el pecado. Es decir, vivimos en un mundo totalmente ignorante de la mejor, quería de la más importante de las realidades. Como dijo su santidad Pío XII, la humanidad ha perdido el sentido de pecado, y ese es el mayor mal de nuestro tiempo. Cuando lo dijo, cuando su santidad, todavía no es santa, aunque tendría que serlo, pero cuando su santidad Pío XII, el cardenal Pacelli, entonces reinante, acababa de terminar la guerra mundial, un año hacía, era en octubre del 46,
Lo recuerdo perfectamente porque me impresionó aquel papa hierático que impresionaba verlo, ¿no? Cuando dijo en octubre del 46 esa famosa frase que has citado tú, ¿no? El gran pecado del siglo XX, de lo que llevábamos del siglo XX, 46 años, el mayor pecado es el haber perdido la idea del pecado, la noción del pecado. Es decir, vivimos en un mundo totalmente equivocado por culpa del materialismo, de lo cómodo que es la vida, de que creemos que somos dioses de verdad ante los descubrimientos que hacemos, etcétera, etcétera. Es una de las más, una frase de las más impresionantes de los papas, ¿no? Una vez le preguntaron a Sor Lucía, ¿no?, si tanta gente pecaba por ignorancia si no pasaba nada, y dijo que no, que todo el mundo en el fondo sabía que eso estaba mal, ¿no? Lo que pasa es que la conciencia se puede anestesiar o se puede endurecer con el paso de los tiempos, ¿no? Pero en el principio sabes que estás obrando mal y luego ya pues te vas olvidando, es un misterio, ¿no? Esta es la psicología del pecado, precisamente. Dios crea el hombre muy bien y tiene una conciencia que le marca la ruta, pero hay que saberlo escuchar. Y normalmente, todos estos que no creen en nada, como lo demostró el cura de Ars, no creen porque el pecado les estorba creer. Cito al cura de Ars porque es un ejemplo tremendo. Cuando venían los filósofos y sabios de París al pueblecito de Ars a discutir con aquel cura ignorante, pobre de un año, para demostrarle que Dios no existía y todo esto, el cura de Ars les decía: sí, vamos a discutir lo que queráis, pero primero os vais a confesar. Madre, si nosotros no hemos venido para eso. No, pero bueno, una vez que os confeséis, hablaremos de esto, ¿no? Claro, al final conseguía confesarlos y cuando terminaba la confesión decía: bueno, vamos a discutir. No, si ya no tenemos nada que discutir. Es decir, la conciencia, el problema de la conciencia personal es cuando la callamos. ¿Por qué la juventud normalmente pierde la fe? La pierde cuando empieza a pecar y le estorba la conciencia, le estorba lo que le recuerde sus obligaciones. Decía San Ignacio de Loyola que si el hombre no tuviese esa capacidad de autoengañarse, prácticamente no podría pecar, ¿no? Porque es algo contra la razón, ¿no? Pecar contra nuestro Dios, que nos puede castigar eternamente, es una locura, ¿no? Pero el hombre se autoengaña de tal manera, dice: bueno, soy joven, ya me arrepentiré. Y bueno, esto se estudia en los ejercicios, que hay niños de 6 años que por un solo pecado mortal han ido al infierno. Ya sé que hoy en día esto escandaliza, pero ciertamente es así. Sí, es probable que haya más de uno que se ha ido al infierno por un solo pecado mortal. Porque si mandó a los ángeles por un pecado al infierno, igualmente un hombre por un pecado también lo puede mandar. San Alfonso María Ligorio cuenta, ¿no?, de estos estudiantes en París, que uno se muere, va a una casa de pecado y se muere y se aparece, decir: me he condenado. Ha habido casos en la historia, ¿no? También San Bruno, antes de entrar a la calaboza. La conversión de San Bruno fue precisamente por eso, por la aparición de un condenado, ¿no? Y fundó la orden más dura que hay, la de los cartujos, es verdad, sí. Ya para ir finalizando esta primera parte del programa, porque queda poco tiempo y aún tenemos que abordar el pecado en otro programa, vamos a un poco resumir, ¿no? El pecado se define como la transgresión libre y voluntaria de la ley de Dios, ¿no? Vamos a preguntar un poquito, para que sea pecado mortal, las 3 condiciones que tiene que haber para que el pecado... Bueno, claro, no es tan fácil cometer un pecado mortal, ¿eh? Es decir, que Dios no está esperando, no nos está esperando para darnos un zambombazo, no. Se necesita materia grave, es fundamental que sea una materia grave para que sea mortal el pecado. Luego tiene que darse uno perfectamente conocimiento de que eso es pecado mortal y lo quiere hacer, ¿eh? Sin esas 2 condiciones es imposible pecar, ¿no? Materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento, ¿no? También hay que estudiar y formarse
para saber lo que es materia grave, ¿no? Por ejemplo, en el tema del sexto mandamiento no hay parvedad de materia, quiere decir que cualquier pecado contra el sexto es de por sí grave, por ejemplo. Bien, ahora últimamente con la libertad sexual y todo esto, se han ensanchado tanto los límites que, sinceramente, cada con pies de plomo cuando uno habla, porque claro, los teólogos dicen cantidad de, vamos, yo creo cantidad de bobadas, a pesar de ser teólogos, ¿no? Bueno. Pero evidentemente la materia sexual, lo mismo que... Hay temas que no hay duda, como es el robar, como es el matar, etcétera. Pero el tema de la sexualidad es complejado, pero evidentemente la Iglesia siempre ha dado mucha importancia a la pureza de alma, porque es la clave de la visión luego de los problemas. Cuando uno tiene la visión turbia por el sexo, por la obsesión del pecado nefando que llamaban antes, ¿no? Entonces es muy difícil tener criterios acertados, ¿no? Pediría mucho tiempo el hablar un poco de este tema. La tradición de la Iglesia sí lo ha enseñado, ¿no? No hay parvedad de materia, y hoy en día que haya teólogos modernos y que den manga ancha no quiere decir que eso sea correcto, ¿no? Eso está muy Sí, bueno, lo que es evidente, hay unos que son materia indudable, como es el adulterio. Evidentemente, por eso estamos viviendo una época difícil en la Iglesia con la Amore Letizia, ¿no? Evidentemente, si se comete un adulterio, se comete un pecado mortal. Y si se comete un pecado mortal, nos metemos en la frase de San Pablo: comer indignamente el cuerpo de Cristo es comer al mismo tiempo la propia condenación. O sea que es un tema con el cual yo creo que se está jugando demasiado. Y sobre todo cuando son los obispos los que están despistando al pueblo. Señores, eso de juntarse y vivir en adulterio sigue siendo pecado mortal, siendo grave, y sigue siendo condenable, y no hay papa que lo pueda absolver. No digamos nada de temas como las relaciones prematrimoniales, que aquí también está muy claro. Evidentemente lo mismo. Es decir, eso de andar creyendo que se puede jugar con el sexo, que el matrimonio no tiene importancia, que lo importante es el amor, que es el problema de la edad moderna. Todo se resuelve con amor. Se olvidan que Dios no solamente es bueno, es Padre, pero es juez, es la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Dios lo que no es, Dios es una cosa tan seria, es decir, que no lo podemos faltar al respeto tomando unas ideas o presentando un Dios que no es el Dios. Dios está en el Evangelio, bien explicado como es. La doctrina de Cristo es clarísima. Pues si le parece bien, don Gil, vamos a acabar ya esta primera parte del programa y seguiremos en un próximo espacio profundizando, ¿no? Hablando ya más en concreto del pecado de los ángeles, el pecado de nuestros primeros padres, las consecuencias y sobre todo los remedios. ¿Se le parece bien? Pues sí, claro, el remedio del pecado es lo más importante, porque saber que uno peca y que se puede ir al infierno no sirve para nada si tú no sabes cómo evitarlo, ¿no? Y tampoco hay que descubrir la pólvora para saber que la única forma de evitar el pecado es, como decía uno, aquí el valiente es el que huye, el que corre. Si te metes en el fuego te vas a quemar. Es decir, la principal obligación es huir de la ocasión del pecado, porque si te metes en la ocasión tienes la responsabilidad si pecas. Así que lo primero es huir. Y por supuesto lo más importante es la gracia de Dios.